Teoremas para funciones derivables, segunda parte. Ahora vamos a ver el teorema del valor medio, que no es más que una generalización de lo que decía el teorema de Rolle. Su enunciado se debe a Joseph Louis Lagrange, un matemático del siglo XVIII, principios del XIX. Bueno, lo que dice el teorema es lo siguiente. Hipótesis. La función tiene que ser continua en el intervalo cerrado a b y derivable en el intervalo abierto a b. Con esas dos hipótesis, la conclusión del teorema es que existe al menos, puede haber más o simplemente un valor c comprendido entre a y b en el que se cumple que la derivada en c es igual al cociente f de b menos f de a partido por b menos a. Puede parecer complicado el enunciado, pero una vez más la representación gráfica de este teorema nos va a ayudar a interpretarlo. Bueno, supongamos por tanto que tenemos una función en un intervalo de extremos a la izquierda y b a la derecha. La función comienza valiendo f de a y termina valiendo f de b, tal y como tenemos delante. Vamos a unir el punto inicial y el punto final, el punto AF de A y el punto BF de B. Ese segmento que tenemos en rojo. Si ahora buscamos cuál es su inclinación, utilizando conocimientos muy básicos de trigonometría, y llamamos f de b menos f de a esa diferencia de alturas, lo que ha marcado esa flecha nos daría precisamente el segmento vertical. b menos a, al restar a toda la longitud b la cantidad a, tendríamos lo que vale el segmento horizontal. Y señalando el ángulo alfa, que es la inclinación, el ángulo que determina ese segmento rojo con la horizontal, sabemos que la tangente venía dada por cateto opuesto a alfa dividido entre el cateto contiguo a alfa, es decir, f de b menos f de a entre b menos a, que es precisamente esa fracción que aparece tan complicada en el enunciado del teorema. Bueno, pues lo que dice es que si nosotros ahora representamos esa línea paralela en un punto de la gráfica, saldría en el punto C un segmento, que está también señalado en rojo, que tendría exactamente la misma inclinación, ya que son paralelas, tienen la misma pendiente, que la recta secante que teníamos anteriormente. Es decir, que la derivada en ese punto C corresponde precisamente al cociente de la tangente de alfa. Esto traducido, se dice que la interpretación gráfica del teorema del valor medio afirma que hay un punto en el que la tangente es paralela a la secante que une los dos extremos de la curva. Bueno, pues esto se puede aplicar en muchos ejercicios y para ello vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Nos dan la función f de x y nos piden comprobar que verifica las hipótesis del teorema del valor medio. Ahí nos están preguntando de una manera indirecta la teoría, cuáles son las dos condiciones que tiene que cumplir una función para que sea susceptible de aplicarse el teorema del valor medio. Pues tiene que cumplir dos condiciones, tiene que ser continua y tiene que ser derivable en el intervalo que nos han dado, en el intervalo 1, 3. La función es continua porque es un cociente de polinomios y el valor en el que se anula el denominador, que es el que habría que quitar del dominio, es x igual a 0. Como ese valor no está en el intervalo 1, 3, la función es continua en el intervalo cerrado 1, 3. La derivada, calculamos la derivada, el cálculo lo dejamos aparte y este sería el resultado final, haciendo los cálculos y las simplificaciones pertinentes, y vuelve a ser una fracción que se anula en el 0. Como el 0 está fuera del intervalo abierto 1, 3, podemos asegurar que esta función es derivable en el intervalo. Por tanto, podemos aplicar el teorema del valor medio. Habríamos respondido ya al apartado A. ¿Qué dice el apartado B? Pues vamos a demostrar que lo que dice el teorema es cierto. El teorema dice que hay un valor C entre 1 y 3 en el que se cumple que f' en C es igual a f de 3 menos f de 1 partido por 3 menos 1. Calculamos f de 3 sustituyendo el 3 en el enunciado. Calculamos f de 1 sustituyendo el 1 en el enunciado. Y abajo en el denominador 3 menos 1 da 2. Pues el teorema asegura que existe un valor x comprendido entre 1 y 3 en el que la derivada,
que es la que hemos calculado anteriormente, tiene que ser igual a menos 8 tercios. Vamos a resolver esta ecuación de segundo grado. Menos 6x cuadrado menos 6 es igual a menos 8x cuadrado. Pasamos los x cuadrado todas a la izquierda, el 6 a la derecha. Pasamos el 2 que está multiplicando al otro lado dividiendo. Y de x al cuadrado igual a 3, despejamos la x más menos raíz cuadrada de 3. Como estamos buscando un valor situado entre 1 y 3, el intervalo que nos ha dado el enunciado, desechamos la solución negativa. El único valor que nos dice el ejercicio sería entonces el valor c igual a la raíz de 3.